un subidón vendiendo el libro, y luego pasáis por la mesa, ¿vale? Yo soy el director de esta casa, de Espacio Ronda. Es un honor teneros aquí, una alegría, y por supuesto, cuando un amigo como es Carlos Sánchez Párrago te pide hacer un acto así, pues, ¿qué vas a decir? A un amigo nunca se le dice que no, sino que hace lo imposible por hacerlo realidad. Y la verdad es que Carlos está muy emocionado esta tarde. Yo no sé, llegarás al final, es decir, yo creo que... por favor, tratadle muy bien, está pobrecito muy emocionado. Yo estaba pensando mientras vendía el libro, aprovecho para el segundo anuncio, ¿qué pensaría la cantinera de Ruiz de esto? Es decir, una pobre mujer pues, que entrega su vida de una manera muy humilde como tantas personas en lugares enfrentes o en diferentes lugares, y yo creo que desde el más allá debe estar temblando de alegría y de emoción por estar aquí reunidos con ese pretexto seguro, pero haciendo un homenaje a una mujer tan maravillosa. Y sin más, como yo no voy a ser el presentador, sino simplemente decir unas palabras, pues aquí está Eloy Arenas con nosotros, que va a ser nuestro presentador. Es actor, es dramaturgo, es humorista, y ya me ha dicho que se va a portar muy mal esta tarde. Es decir, no os va a dejar ni esta. Es decir, nadie se va a poder escapar aquí en el sentido de decir, bueno, ahora yo me enrollo, no os va a dejar enrollados. Tenemos unos dardos de cicuta preparados para la persona que se pase en el tiempo. Pero con mucho cariño, ¿eh? Yes, we did. We agree on that. Yes, I know. Venga, damos un aplauso. La emoción es contagiosa y yo también estoy tan emocionado como Carlos, ¿no? Entonces, quiero empezar diciendo que lo contrario de lo divertido no es lo serio, es lo aburrido. Es decir, podemos ser divertidos y al mismo tiempo ser serios. Leer los libros de Carlos Sánchez es embarcarse en un viaje heroico a través del tiempo. Es acompañar al rey Alfonso XIII en su marcha a las Urdes, una región olvidada en los límites de España, sumida en la miseria más desgarradora, allí en los años 20. La incultura y las enfermedades eran sombras que negaban la luz a un pueblo desamparado. Las Urdes no solo eran una herida abierta en la tierra, sino también un clamor que se perdió en los laberintos insensibles del poder. La lectura de los libros de Carlos Sánchez desvela episodios de la historia española que son tan impactantes como reveladores. En El Millón de Larache, Sánchez expone con claridad cómo la corrupción de algunos oficiales de intendencia en 1921 desangró las arcas destinadas al ejército. Más de 1 millón de pesetas de aquella época desaparecieron en bolsillos ajenos. Mientras los soldados en el frente luchaban en condiciones de extrema precariedad, sin comida suficiente, sin uniformes adecuados, las fuerzas flaqueaban, los soldados se enfrentaban no solo al enemigo, sino también al frío y al calor extremo, mientras los caballos caían exhaustos por la inanición. Aunque no puede afirmarse que la conducción de Larache fue la causa del desastre de Monterrey, sí es evidente que contribuyó a mermar la capacidad operativa. En fin, Carlos es historiador, escritor, documentalista, buscador de seres que merecían pasar a la historia y que fueron olvidados con el paso del tiempo. Carlos Sánchez, el rastreador justiciero, olfatea el eco de la historia para corregir el caos del tiempo y, parafraseando al dramaturgo Alfonso Sastre, a Carlos le gusta poner las cosas en su sitio, no como estaban. Entre páginas olvidadas, Carlos documenta a héroes silenciosos, Eduardo Ortega y Gasset, intelectual eclipsado, y María Gómez Gil, titán de carne y hueso. María, sin medallas ni honores, atravesó el fuego de los fusileros de Abdelkrim, el líder rifeño, al que enseñamos en España el arte de la guerra y utilizó en contra nuestra.
La cantinera llevando agua a los heridos del maltrecho ejército español, perforada por balas, levantándose tras cada caída, su vida, salvada por un militar retirado, su legado no es olvido, sino sacrificio, puro, humanidad inmortal. Con todos nosotros, Carlos Sánchez. Sí, muy buenas tardes. Bueno, lo deja muy difícil, ¿no? Después de sus palabras, y yo voy a ser también breve en la utilización del tiempo, y la duda que tengo en este poco espacio es si hablar de la génesis de la cantinera de Monte Arri o agradecer a todos los que estáis aquí presentes, ¿no? Yo en esta ocasión, aunque sea de una manera rápida, sí que quiero agradecer a todos los que estáis aquí. Lo voy a hacer una persona, pero todos tenéis que sentir agradecidos, me siento agradecido por vuestra presencia. En primer lugar, a Armando Lozano, el director de esta casa, por todas las facilidades que me ha dado. Aquí ha sido varias veces que he presentado libros y he asistido a encuentros. Y por supuesto de Eloy Arena, que voy a hablar que no sepáis, ¿no? Eloy Arena, bueno, lo conocí que se presentó en la Feria del Libro cuando yo estaba filmando allí con un gran amigo, Fernando Gómez, y bueno, y se produjo un flechazo que continúa hasta ahora, espero que siga, ¿no? Y bueno, la verdad es que haber conocido a Eloy Arena, gracias a los libros, para mí ha sido una de las cosas más agradables que me ha producido pues eso, a este escritor. Bueno, quiero agradecer a personas, principalmente a amigos que han venido del Grejo, a Loreto González Cabana, que viene desde La Coruña, llegado allí expresamente para venir. Loreto era médico que compartió conmigo tareas en Mauritania, en Malibú. Ella era la directora del Instituto Social de la Marina, en una época que fue muy bonita, donde hicimos muchísimas cosas, y ella es una de las sobrevivientes del accidente de Español, en donde falleció una hija, su hija Clara. Loreto y Pancho, muchas gracias por vuestra presencia. También ahí al fondo veo a mi amigo Nando Juglar, que viene desde Jerez de los Caballeros, Badajoz. Nando Juglar es un cantautor con más de 60 años en los escenarios, y bueno, gran amigo que me acompañó en actos que organicé yo en Tánger, en el Instituto Español, o en Mauritania, donde organicé la primera semana cultural. Allí estaba Nando Juglar de una manera generosa y altruista, pues, para prestarse a la consultación. Al doctor Jaume Mercant, que viene desde Palma de Mallorca, muchas gracias, doctor, que además en unos días le van a nombrar dentro de la Academia de Medicina de las Islas Baleares. Muchas gracias, y también a algunos más que han venido de fuera. Pero bueno, no quiero yo dejar de citar a muchos amigos que estáis aquí, al equipo de La Mirada Actual, con Julia Saez, abogada y periodista, autora de ese blog, que viene acompañada por Carmen Valero y por Adriana Zapisek, pintora argentina, polaca. Muchas gracias, acaba de llegar hace unos días de Argentina. También a mi amigo José Belló, químico, que tras la jubilación se dedica pues a la difusión cultural, ha sido premiado precisamente por todo eso. Bueno, mi amigo Luis Vargas, que lo veo ahí, que viene desde Tánger, un gran amigo de más de 40 años, gracias Luis por querer estar aquí conmigo. A escritores que están aquí, Alberto Gómez Font, que acaba de publicar un libro magnífico, El cóctel tangerino, y se va en unos días a Tánger a presentar el libro de Teatro Cervantes. A Piluca y a Romina, actora de la actriz de la obra de Juanita Narbona, Juanita Narboni, que la estrenó en el Teatro Lara. Ellas son, Piluca, esta mujer de mi amigo Juan Carlos, tiene la imprenta Editorial en Tánger, donde se ha impreso este libro. Ha hecho un magnífico libro de impresión. Muchas gracias, Piluca, y por vuestra presencia.
Y bueno, mi amigo San Francisco Alonso, presidente de la Delegación de Derechos Humanos, de la Liga Nacional de Derechos Humanos. Quiero agradecer también la presencia de José Antonio Primo de Rivera, nieto de un héroe que vamos a ver aquí en Montearri, Carlos Heredia, actor de Teatro Lara, que también está dando sus pasos como africanista en una tarea. Bueno, también mi amigo Miguel Castro Pereiro, también escritor, con María Poveda. Muchas gracias a todos. Germán Tena, hermano de Manolo Tena. Germán, muchas gracias. Y bueno, mis amigas que están ahí al fondo, Cuca Berenguer, mi nieta del general Berenguer, y con las amigas con las que compartimos chocolate y churro en Embajadores. Gracias María, gracias Isabel. Bueno, disculpadme, bueno, no puedo olvidarme de mis compañeros, amigos de NHU, que es el periódico de Lavapiés, en el que yo colaboro desde hace 4 años. Es un periódico fantástico. Están aquí los que son artífices del mismo. Muchas gracias por vuestra presencia. Para mí es un honor, desde hace 4 años que comparto una columna de historia del periódico del barrio. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, mi cuñado, que está aquí, Ramón, vecinos de Alicante, de Palmeral, Ramón y Amparo, muchas gracias por vuestra presencia. Mi mujer está aquí al lado también, bueno. Mi agradecimiento será especial después. Mi amigo Antonio Unamuniano, que me ilustra sobre Unamuno. El día 29 tengo una cita breve. Paco Ortega, muchas gracias también por tu presencia. Antonio Carrasco, africanista. Bueno, mi amiga Dominica, del Ateneo, Dominica, y Miguel Ángel López, nieto de López Rienda, el autor del Millón de la Lache, el libro original, que está aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, hoy para mí es un día especial porque con la cantinera quiero hacer un homenaje a una figura que es Eduardo Ortega y Gasset, y tengo el honor y el privilegio que en la primera fila están los descendientes de los 3 hermanos Ortega y Gasset. Bueno, como habrá una segunda intervención en la que quiero dedicarme a homenajear a la figura de Ortega y Gasset, con ello a los hermanos, a las tipos de los Ortega y Gasset, y con eso cierro mi intervención. No sé si me he pasado de tiempo. No, te has pasado mucho. No me he pasado mucho. Pero que lo has hecho muy bien. Pero bueno, para mí el dato principal hoy es la figura de Eduardo Ortega y Gasset, a lo que quiero homenajear en la segunda intervención. Y bueno, dar las gracias a mi amigo Joaquín Deza, por supuesto. Joaquín, no me he olvidado de ti. Joaquín es el autor de la música y la voz de un romance que figura en el libro dedicado a la cantinera. Sentimos la ausencia de Belén Esteban y lo agradecemos. Bueno, ¿quieres que continúe? En realidad, a mí me gustaría sobre todo, a todos nos gustaría sobre todo la opinión que tiene sobre el libro uno de los ponentes de esa mesa, Mustafa. Hola, buenas tardes. Hola, gracias. Encantado de que estés aquí con nosotros. Todo un placer, todo un halago. Bueno, para los que me conocen, bueno, hay aquí la familia de Juan Carlos de Litograf, su familia, granadina también, y yo también soy granadino. Es para mí todo un honor estar aquí y sobre todo hablar de un libro que para mí, como dicen los franceses, inabarcable, incontournable. Es decir, hay que leerlo. La verdad es que Carlos Sánchez está eligiendo hoy un gran historiador, un consumado historiador, que me recuerda sobre todo esa escuela de historia parisina que se llama Les Annales, los Anales,
donde gente como Brodel, Lucien Lefebvre, Marc Bloch, y yo le llamaría el Georges Duby, porque Carlos, aparte de dirigirse un historiador, en este libro ha hecho lo que se llama en francés un récit de vie, un relato de vida, y aquí se adentró en el mundo de la antropología. María del Monte de Arruy es de esas personas anónimas, pero que aportan mucho al ejército español, sobre todo en esa guerra donde esta mujer ha hecho un gran trabajo, a pesar de las vejaciones, a pesar de ver cómo han matado a su marido, a su hijo, que ha vivido momentos dramáticos, pero a pesar de los pesares, esta mujer ha seguido creyendo en la vida y ayudando a los demás, y sobre todo para mí es una madre coraje. Y su trayectoria es una trayectoria heroica y es una heroína. Pasar, por ejemplo, los momentos más difíciles de ese Madrid de la época, trasladarse a Melilla, ganarse su vida, conocer a ese militar que se ofreció para montar una cantina y sobre todo terminó trabajando en el Banco de España. Agradezco a Carlos Sánchez de haber visibilizado a esta mujer, porque estas mujeres han tenido un papel muy importante. Ya en la campaña de Napoleón las llamaban les vivandières, es decir, que daban vida, daban la comida, la bebida, y se lo agradezco y es un homenaje a esas mujeres que nadie habla de ellas y no aparecen en los libros, menos a excepción de este libro. Gracias y quiero ser Mustafa el Breve. Pero de una palabra, que te tenía que haber presentado antes, Mustafa no lo he hecho, pero como no lo conocéis, Mustafa Akalay actualmente es el director de la Escuela de Arquitectura de Fez. Se ha desplazado expresamente para venir, bueno, ha querido aprovechar, ha adelantado un viaje que tenía a Madrid para estar conmigo. A Mustafa le conozco pues, desde los años 86 en Tánger, ya era un personaje influyente en la cultura tangerina y tan solo hace unos días ha sido nominado en Tánger como el marroquí más influyente en el mundo, en Marruecos, en España, en Marruecos. Así que muchísimas gracias, Mustafa, por tu presencia aquí y por tus palabras. Bueno, y ahora... Bueno, ahora queremos... Es un clásico, es un hombre que admiro muchísimo, ha sido director en muchas ocasiones de centros de ocio importantísimos y sobre todo de la universidad. Me refiero a Juan Manuel Riesgo, que es un hombre que a nosotros nos faltan palabras, pero a él le sobra. Entonces, tiene mucha razón Eloy, porque a mí me sobran las palabras, es imposible callarme. Y claro, va con unas intervenciones tan cortas que esto va a ser difícil. Pero para mí hay un doble homenaje. Por una parte, a la labor ingente que ha hecho Carlos Sánchez Tárrago, porque tiene 3 libros africanistas muy importantes. Quiero decir algunas pinceladas sobre ello. Pero es que yo descubrí en el año 2009 esta maravilla que es anual de Eduardo Ortega. Entonces yo tenía la suerte de que era profesor de Historia Moderna y Contemporánea en el Centro Asociado de la UNED, con el Ministerio de Defensa, y tenía contacto y amistad con José Varela Ortega, su sobrino nieto, con lo cual pues hablé con él. José estuvo muy amable, vinimos al Colegio Geográfico, un acto con unas 150 personas, o sea, un hecho alrededor, llevamos a la persona que más salía en televisión hablando de Marruecos, Juan Pando, lo cual no quiere decir que en todas las cosas tuviera razón, pero en fin. Y presidió Javier Morillas, hoy en día miembro del Tribunal de Cuentas, o sea, fue un acto extraordinario. Y no contento con eso, presentamos el segundo libro, que era el de Etiopía, donde el prólogo lo hizo nada menos que La Salle, que era el secretario de Estado de
cultura, que nos dio menos facilidades. Por supuesto, don José Bernardo Ortega no podía venir por todas sus actividades, pero nos delegó en el que yo he definido como el profesor joven en su momento más brillante de la Universidad Complutense, que era el profesor López Vega, su director entonces de la Fundación Ortega Marañón. Con lo cual quiero decir que yo he trabajado mucho con Eduardo Ortega. Entonces, uno de los méritos de Carlos es que él reproduce en este libro, que es realmente sobrecogedor. La parte final uno empieza a leerlo sobre esta María Gómez Gil y ya no paras de leerlo. Y es terrible lo que esta mujer sufre. Sabemos que mucho más, puesto que cuando presentamos en el Centro de Lojano, fue también un gran éxito, varios libros de tema africanista, y principalmente el regalo Muñoz de Valente, Muñoz dice una cosa que una cierta izquierda española nunca ha dicho, que todas las mujeres españolas prisioneras fueron violadas. Y después, pues, esta mujer conserva en un frasco con alcohol un dedo de Fernando Primo de Rivera. No sé si llegó a nuestros días con las vicisitudes que pasó, hasta que llegó a la base, digamos, que estaba en la marchica de Melilla, y de allí en barco la pudieron llevar hasta Melilla. Carlos tiene el mérito, como antes ha comentado hoy, que hizo el libro del escándalo de Arache. El dinero se recuperó, los corruptos fueron a la cárcel, y él sigue algo que no ha hecho nadie, que es la vida de esos personajes después de ese episodio. El cuartel general de Arache era menos que San Juan. El segundo jefe, yo lo he contado en otras ocasiones, no da tiempo, un individuo excepcional, Gil Yuste, que ahora está también olvidado. Y luego él tiene el libro sobre el padre Revilla. Eso es sensacional. Yo he llegado a proponer que por qué no al padre Revilla se le hace santo. Si al fin y al cabo fue fusilado por falangistas, era un capellán de la Legión, amigo de Franco, amigo de la bruja de Franco, Margarita Ruiz de Liori, amigo del sabio inventor de la escopeta espacial, Emilio Herrera, que era el general republicano. En fin, conocía a todos los personajes importantes de Tetuán, estaba en tertulia con ellos. Y entonces la vida de este hombre es apasionante. Yo una vez, cuando me toque me haces una señal y me cortas el rollo, en una ocasión, con Fernando Calvo, un gran escritor de la Guerra Civil, pues tenía un hermano coronel de la Legión que me dijo: usted es ese pesado que está todo el día con la canonización del padre Huidobro. Y le dije: pues no, yo estaría muy contento que canonizaran por fin al padre Huidobro, porque ya se intentó en el año 55. Yo soy ese pesado que estoy luchando por la canonización del padre Revilla. Y detrás de este pesado hay otro pesado, que es don Carlos Sánchez Tarragó, que escribió ese libro maravilloso sobre el padre Revilla. Y entonces, en fin, yo he hablado con el párroco de Úmera, que es uno de los que está, he hablado con Fernando Calvo, que es un historiador. Bueno, seguimos en ese camino. Y luego, que no me olvide, Carlos tiene un libro excepcional de 12 días de asedio en Monterrey. Ese libro tiene cosas del que hay aquí y otras del que no. Y yo quiero contar un episodio que matiza a lo que dice el gran periodista Lezama a las órdenes de Eduardo Ortega. Se van refugiando en Monterrey una gran parte de los que huyen de las diferentes posiciones. El número de muertos de anual se ha exagerado, son menos. Hay un importante cronista de Melilla que, a base de la documentación de pensiones y demás, lo rebaja a 8.000. Hay algunos, dos coroneles, sobre todo Echevarría, que dice que incluso son menos, porque algunas familias cobraban pensión y su pariente había desertado y luego murió en Hispanoamérica dejando alguna importante fortuna. Y lo que ocurre es que en un momento dado hay una negociación, porque se les ha caído el agua, algún muerto ha caído dentro del pozo, con lo cual lo contamina, y esta señora va saliendo, se mete luego por una ventana a buscar agua para los heridos y enfermos. Incluso llega un momento que le dan 3 balazos. Entiendo que no heridas graves, porque fue curada y pudo llegar andando hasta la Calayón, en Melilla. Bueno, pues lo excepcional es cómo, jugándose la vida, después de que ha visto asesinar a su hijo y han matado también a su marido, pues sigue saliendo a un arroyo más o menos contaminado a coger agua. Por fin, y con esto voy a terminar, porque tendría que decir muchas cosas, como ustedes se pueden imaginar, y yo creo que ya en el acto extraordinario que hicimos en el África tardamos mucho tiempo de este maravilloso libro, que no sé si lo han editado, pero se lo recomiendo a todos ustedes, al igual que lo de Carlos. Había un Seila, uno de los jeques, digamos, de la zona de Gelaya, que no era exactamente el rey,
estaban todos muy descontentos porque en la zona de Monterrey les habían quitado el agua para pasarla a las minas famosas del rey Benito. Y también habían hecho una zona de colonización de españoles civiles. Y a través de este jeque se llega a una negociación de que puedan rendirse. Pero ocurre que los soldados españoles que han huido, han sido masacrados, heridos, en algún caso ellos mismos han matado al que llevaba el caballo para marcharse, y huir en el caballo, porque ya no llevaba un herido. Entonces, la idea que tiene este jeque es una rendición pactada. Pero los soldados histéricos y nerviosos, al grupo que viene con unas banderas muy grandes y muy visibles, pues les disparan y matan a varios de ellos. Y entonces la reacción de los relayas, pues ahora no prisioneros. No lo puede contar María porque está en la enfermería, pero entran y el jeque coge y protege un poco a los oficiales, entre ellos el general Navarro, pero los demás van a ser asesinados con una saña terrible. Y termino con una frase. Yo estoy ahora preparando un libro sobre los Álvarez de Toledo en Túnez en el siglo XVI, la familia que dominó España y el mundo. Y hay ahí 3 virreyes de esa familia, Álvarez de Toledo, no solo el Gran Duque. Y en muchas ocasiones negocian con los turcos. Y los turcos son más generosos en la entrega de prisioneros, incluso curando a los prisioneros. O sea, esta hazaña que hubo aquí, porque les habían quitado el agua, por el pillaje, pues es terrible. Y entonces que esta mujer haya tenido ese mérito para hacer tantas obras de caridad, y luego la generosidad de la reina, que le consigue un empleo de limpiadora en el Banco de España, donde Carlos, con santa paciencia de historiador, ha encontrado el expediente y las fotos que las publica en el libro. O sea, realmente es un libro muy excepcional por muchas razones. Y, en fin, creo que he hablado demasiado y por eso me callo. Me ha salido a poco. Pero yo sinceramente, yo creo que te ibas a expresar más y contar más detalles, casi que cuentes el libro, pero no lo ha hecho. Es maravilloso porque es curioso, sobre todo, porque Google, cuando no sabe algo, se mete en el cerebro para enterarse realmente. Vale, no te preocupes. Hay que darse prisa porque ha dicho Esteban, la Belén Esteban que viene. Pero vamos a darnos prisa. Bueno, llega el momento más lúdico de la noche, de la tarde, porque tenemos a alguien muy especial. Es un cantante que fue amigo, todos fuimos amigos, sobre todo él y yo seguro, de Manolo Tena. Ya lleva 30 discos. Él se define como un heavy pop jazz clásico contemporáneo. Y Aute dijo de él: sorprende en esta oscura desesperanza encontrarse con un buen puñado de canciones que invitan a prescindir con urgencia de ese estado de profundo desánimo, dando rienda suelta a la realidad de los sueños. Qué bonito, ¿eh? No sé qué esperáis. Quiero decir que es un romance que él ha compuesto la música sobre un romance que hay en el libro de esta señora tan maravillosa y tan épica. Muchas gracias, Honorio. Son 100 euros, ya lo sabes. Ya somos cada uno sobre ¿Qué quiero decir? Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí acompañando a la historia de esta maravillosa mujer, la primera de Arruí. Y me llamó Carlos hace unos días, 15 o 20 días, para decirme que si sería capaz o
podría ponerle música a unos versos que hablan de esta maravillosa señora. Y yo le dije que no sé si sería capaz, pero he hecho lo que buenamente he podido. Os tengo que pedir disculpas porque llevo varios días afónico, pero voy a intentar hacerlo con todo el cariño y con todo el sentimiento que puedo. Así que, para todos ustedes, la cantinera de Anual. Por las tierras africanas, donde el sol vibrante abraza, he vivido con mi abuelo, he tenido allí mi casa. Muchas veces se cambiaron el temor por la alegría, porque el ruido de las balas se escuchaba noche y día, y los toques de corneta no cesaban de mandar el ataque a bayoneta en los campos de Anual. Ay, cuánto he sufrido. Ay, por ver este cielo. Ay, cuánto he llorado. Ay, 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 ay. Sin tener consuelo, yo fui prisionera del moro rival. Soy la cantinera del fuerte de Anual. Querían los soldados que la patria defendían, como madre y como hermana, todos los que allí vivían, porque fui con los heridos, su cariñosa enfermera, y en los campos de batalla la valiente cantinera, yo con ellos he luchado por mi viejo y mi nación. De mi patria fui soldado y del viejo salvación. Ah, cuánto he sufrido. Ay, por ver este suelo. Ay, cuánto he llorado. Ay, 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 ay. Sin tener consuelo, yo fui prisionera del moro rival. Soy la cantinera del fuerte de Anual.
que Carlos Sánchez nos cuente unas cosas que tiene que contarnos. Por favor, Bueno, me tienes que dar un minuto, porque después de escuchar la magnífica interpretación de Joaquín, pues la verdad es que no tengo palabras, y he escuchado varias veces esta canción, y tan solo hace unos días, 5 o 6 días, que hablaba con Joaquín, hemos hablado a menudo de estos días, y estaba completamente afónico y preocupado, ¿no? No, estoy afónico y no, pero completamente afónico, y que no podía cantar. Yo le dije, no te preocupes, en último caso, pues playback, hacemos playback y ya está. Está grabado el vídeo. Y digo, no tengo que cantar. Y como digo, esta canción la he escuchado muchas veces, pero como la has interpretado hoy, Joaquín, pues no se va a quedar para los sonores. Yo ya he dicho que este libro no es un libro de la cantinera solamente, no es un libro en el que han intervenido muchas personas. Y yo por eso en el libro quiero hacer un homenaje a todos ellos, ¿no? Joaquín ya forma parte del libro de ese homenaje, con esa canción que va a ir unida siempre a todo esto. Bueno, como decía, el libro de la cantinera de Montearli lo escribe Eduardo Ortega y Gasset, es decir, porque es el que me empuja, ¿no? Voy a contar un poco la historia. Yo estoy haciendo la tesis sobre Eduardo Ortega y Gasset, hermano desconocido de los Ortega, y leí muchos documentos que vi que había sido director de una revista, de un semanario, el semanario Justicia, y bueno, intenté buscar el semanario en la Biblioteca Nacional, había 3 o 4 ejemplares solamente, vi de que los temas que trataba. Curiosamente, este era un semanario que el primer número se publicó el 9 de agosto de 1923, una fecha señalada, es decir, Eduardo señala esa fecha y después veremos por qué, porque hacía tan solo 2 años que se había producido el pacto de rendición no respetado de Montearli. Era un hecho que a Eduardo Ortega y Gasset, que había hecho las crónicas de Melilla, le impactó y quiso que ese semanario llevase el nombre de Justicia, que era una palabra que iba unida a lo que fue todo su deambular por la vida, por la política, ese sentido de la justicia que tenía. Y leyendo ese libro, pues, cosa curiosa, me fui a un artículo que hablaba de una cantinera heroica, y bueno, la curiosidad me llevó a leerlo y me encontré con el nombre de María Gómez Gil. Automáticamente pues me vino el nombre, me había escrito libros sobre Montearli, conocía que María Gómez Gil era la cantinera de Montearli, una persona de la que no se sabía mucho, no se había escrito mucho de ella, porque confusamente se había hablado más de Juana Martínez, que estaba de cantinera en Montearli, pero era la cantinera de Batel, pero le pilló en el asedio ese de los 12 días, le pilló allí y tuvo más notoriedad porque María Gómez Gil había sufrido todas esas peripecias en el hospital y estaba la prensa, pues era un poco ajena a ella. Solamente había 2 números, se publicaba en artículos, entonces era normal que muchas novelas, muchas obras se publicasen a través de folletos, a través de números continuamente. Y la publicó en el número 1, el que hizo la entrevista era Antonio de Lezama, que era su director del periódico, amigo de Eduardo Ortega, y iba a escribir un libro. Yo creo que Eduardo Ortega, claro, al tratarse de Montearli y demás, pues quiso que se publicase en su semanario en diversos números. Bueno, al encontrar después solamente había 2 números, vi 2 números, claro, y bueno, el inicio donde estará al final fue una peripecia bastante grande, porque la Biblioteca Nacional solamente disponían de 3 o 4 números. Pero bueno, gracias al tesón, y yo creo que me dio un poco con esa desazón, ¿no? de quedarme así, que la mujer hizo un esfuerzo, se puso a buscar en el ordenador, me dijo, bueno, mira, en la Biblioteca Municipal hay más números de esto, pues se puede. A lo mejor tiene suerte, no lo tiene la biblioteca, en la biblioteca, pero rápidamente cogí la línea 4 de Colón
a Ventura Rodríguez y me fui ahí a la hemeroteca municipal con la suerte de que estaban todos los números de Semanal de Justicia, que me permitió transcribir toda esa historia. Es decir, el libro que soy yo compilador, porque lo que hago es que transcribo esa historia, porque nadie mejor que Antonio de Lezama para contarnos la vida de María Gómez Gil, en lo que fue un episodio trágico para mí y para muchos, el suceso más grave del desastre al Marco ese. Pero bueno, quedaba esa historia y al hacer la transcripción y leerla, hacía una mención que decía, bueno, pues, María Gómez Gil ahora trabaja en los lavabos de moza de aseo en el Banco de España. ¿No? Claro, uno piensa, año 1921, 2023, el expediente de una limpiadora va a estar en el Banco de España, uno piensa que no, difícilmente. Pero bueno, digo, por probarlo, escribí al archivo histórico del Banco de España y curiosamente, casualmente, al día siguiente recibí contestación diciendo que ese expediente estaba ahí, que podía ir mediante unos trámites bastante complejos para entrar al Banco de España. Y allí me encontré un expediente magnífico de esta mujer que me ha permitido continuar toda esa historia. Bueno, y estoy a cuento de que fue Eduardo Ortega y Gasset el que me impulsó a escribir este libro, me motivó. Y con la suerte que tenemos aquí, yo creo que es un hecho bastante singular, bastante importante, porque la figura Eduardo Ortega y Gasset es el grande conocido, ¿no? Yo ahora, esta semana, el día 20, se publica en la revista La Aventura de la Historia un artículo que he escrito sobre la estirpe de los Ortega y Gasset, porque cuando se habla de Ortega y Gasset, lógicamente, pues todo el mundo piensa en el filósofo, ¿no? Como la persona más influyente en el pensamiento europeo y en el pensamiento español. No vamos a descubrir aquí la figura de José Ortega y Gasset, representada por su nieto, José Varela Ortega, pero la figura de Eduardo, también de su nieto, Andrés Ortega Klein y Irene Ortega Klein, que están aquí presentes los nietos. Ortega es el gran desconocido hasta el punto que fue fiscal general de la Segunda República y en la Fiscalía General desconocían esas circunstancias. Estuve con ocasión de un acto, estaba aquí el amigo Francisco Alonso, cuando estuvimos en Fiscalía General, en el acto de Felipe, con el fiscal general, comentaba que había sido fiscal general de Ortega, si lo sabía, ¿no? Lo desconocía. Bueno, pues a raíz de eso yo envié una reseña biográfica a la Fiscalía General y hoy día la figura en el listado de fiscales generales, ese hueco que había se ha llenado. En cierta manera se venía a visibilizar de manera digamos, oficial, a través del estamento oficial, pues una de las figuras más importantes de la política española y de la cultura española del primer tercio del siglo XX. A través de esta tesis que estoy haciendo, pues me permitió también conocer fundamentalmente a una persona que estaba trabajando, al investigar sobre el tema, me encontré una persona que estaba trabajando sobre Ortega, además de una manera muy concienzuda, puesto Félix Maraña, es un periodista, Adela Nieta lo conoce, Félix Maraña, un gran periodista intelectual de San Sebastián, del País Vasco, estudioso, gran conocedor de Unamuno, no solamente de Unamuno, sino de todos los intelectuales vascos y demás. Y bueno, Félix Maraña ha escrito varios artículos reivindicando la importancia de Eduardo Ortega en la política española.
No voy a hacer aquí, por supuesto, ni un resumen de la tesis, pero sí que iba a contar algunas cosas importantes sobre la importancia de su figura, porque fue el primer nombramiento que hizo el gobierno provisional de la República, el 14 de abril de 1931. El primer nombramiento que se hace es el de Eduardo Ortega y Gasset como gobernador civil de Madrid. Es decir, ocupa casi un papel de ministro del Interior en esos primeros momentos que eran difíciles porque el pueblo reclamaba la República que se instaurase y evidentemente la persona más adecuada en aquellos momentos para controlar y dirigir todo ese proceso era Eduardo Ortega y Gasset, que venía precedido ya además de una larga experiencia y actuación tanto en determinados puestos de la administración como de diputado. Es una trayectoria bastante larga y bastante interesante. Es una figura que después se exilió en Cuba y después en Venezuela. Tenemos aquí la suerte de tener a nietos que han venido. Elena, que ha venido desde Florida, bueno, viene ahora desde Sevilla, aprovechando que está ahí, pero vive en Florida y ha querido venir aquí a este acto. Venga, muchísimas gracias. Adela, que es la hija de Fernando, el hijo mayor de Eduardo, que vive en Pamplona, tenía que vivir aquí. Yo echo de menos a la persona con la que estoy en contacto de los primos, que es Ana Santiago, con la que estoy en contacto, vive en Hawái, con la persona que contacté. Además contacté, es una historia curiosa, gracias a una amiga que está por aquí, Mai Walide, Mai está allí. Mai es venezolana, lleva aquí unos años, y fue una historia curiosa, ¿no? Como me puso en contacto. Yo llevaba 2 años a través de internet intentando contactar con algún descendiente de Eduardo Ortega, y de una manera casual pues me puso en contacto con Anita Santiago, que es con la que estoy en contacto, y a través de ella pues con todos los primos, ¿no? La que está haciendo todo eso. Y para mí el acto de hoy es muy importante, un homenaje por supuesto a Eduardo, pero a la estirpe de los Ortega, a todos los hermanos Ortega. Bueno, la estirpe todos los conocéis, es decir, los abuelos maternos, el abuelo materno, el abuelo materno. Eduardo Gasset fue el fundador del diario El Parcial. José Ortega Zapata, el abuelo paterno, era político, ha sido también ocupó puesto en Hacienda, además escritor, pero la figura que alumbraba a los 3 hermanos, 4 hermanos, 3 varones y una hembra, fue la figura importante de José Ortega y Munilla, un personaje que yo creo que no se le ha dado la importancia y la dimensión cultural que tiene. Los 3 hermanos, la figura de su padre encontraron ese faro que le condujo pues, bueno, a la grandes tareas que desarrollaron a lo largo de su vida profesional, que tomaron distintos caminos. Entonces, para mí es importante este acto porque descendiente de los 3 hermanos, y 3 hermanos a los que la guerra civil los separó, como la guerra civil pues, hizo que muchos escritores, científicos y demás abandonasen España, cómo esa familia siguió siempre unida, o no, por lo menos siguió siempre ese anhelo por mantenerse unido. Yo he tenido oportunidad de leer las cartas que Eduardo le escribe a su hermano José, porque sentía una gran admiración. Bueno, por José era curioso, Eduardo era el hermano mayor, pero los 2 hermanos, José y Manuel, sentían una gran admiración por José. José era, Eduardo lo decía en un libro, el que escribe los monólogos, ¿no? Era los 2 binóculos de la España de hoy, es Ortega y Unamuno. Sentían admiración y de hecho los 2 tienen escrito su memoria de infancia dedicada a su hermano José.
Manuel, el nieto pequeño, aquí la nieta María Antonia Ortega, abogada y poeta, y me facilitó ese libro de su abuelo sobre el hermano. Y Eduardo escribió también un libro que está inédito, un libro que pasó a la familia, un libro inédito precioso, donde cuentan la vida, lo que era la infancia de los tres hermanos. Es muy interesante, muy interesante. Entonces, este acto de hoy, que yo creo que Eduardo nos ha guiado, ¿no?, en el que podamos reunir aquí a los nietos de los tres hermanos que siguen esa estirpe, la estirpe de los Ortega y Gasset, cuando veáis el artículo que se publicará, de grandes personalidades que han tenido una influencia muy grande en el siglo XX, en España, en el siglo XIX, y no se puede estudiar la historia de España sin conocer la figura de los Ortega y de los Gasset también. Tiene una oportunidad. He estudiado lógicamente más, me he acercado más a la figura de los Ortega en el sentido que conozco la genealogía. Al llegar a Eduardo Ortega ya me centro más en la vida familiar de los hermanos, de los descendientes de Eduardo Ortega, pero lógicamente los hermanos me han interesado mucho. ¿No? He descubierto en la figura de Manuel, el gran olvidado también, ingeniero de minas, escritor, traductor, muchísimas cosas, y de José, lógicamente, no puedo decir nada más, ¿no?, que no se haya dicho, no me haya dicho nada más. Entonces, el hecho que los tres descendientes de esos tres hermanos estén hoy aquí es una prueba de esa relación familiar que han conservado siempre a lo largo de esos tiempos, esa familia, que muy por encima de las diferencias que hubiese podido haber, diferencias ideológicas que no eran tales, porque en el fondo fueron personas que entregadas a un sentido de la justicia, de la verdad, y todos ellos hicieron defensa de todos esos valores. Y el hecho de que hoy estén aquí todos ellos, me haga el honor de estar aquí, bueno, pues es una demostración de lo que realmente tiene que ser, ¿no? Y se está hablando tanto en esa confrontación, que se está haciendo tantos homenajes a épocas pasadas de mayo. Creo que el mayor homenaje que se puede hacer es una muestra de ello, es homenaje a la convivencia, por encima del camino que en un momento determinado trazaron esos hermanos. Tuvieron éxito distinto, pero que en el fondo, pues bueno, todos tenían ese mismo sentimiento, pues de lucha por la paz, por la justicia, por la libertad y por todo ello. Y bueno, claro, me habéis hablado de una descendiente de Ortega que me ha encantado porque es poeta. Sí, gran poeta además. Me gustaría que pudiera subir a este lugar para que podamos escuchar los versos de una poeta descendiente de los grandes Ortega y Gasset. Sería estupendo, ¿verdad? Se llama María Antonia Ortega. ¿Te viene bien este sitio? Viene de maravilla. Por favor, ¿le puedes acercar el micrófono? Extraordinario. Qué bien. Muchísimas gracias. Entonces, Carlos, si me permitís contar una anécdota, a finales del invierno pasado me llamó por el telefonillo mi portero y me dijo: hay un señor que pregunta por usted. Y le dije: por Dios, dígale que no se me casa en la época en la que vivimos. Me dijo: es que viene preguntando por su tío Eduardo Ortega y Gasset. Y le dije: dígale que ahora mismo bajo para atenderle. Me puse un abrigo y le agradezco mucho. Bien, decir que desde que era niña
sentí una profunda atracción por la figura de mi tío abuelo Eduardo Ortega y Gasset y por supuesto que por mi otro tío que yo nací siendo Ortega, pero Andrés, Inés y Pepe, yo me he vuelto orteguiana. Pero por el tío Eduardo sentía mucha atracción y una profunda admiración y el deseo de conocer a sus descendientes, a sus hijos y a sus nietos, que son mis tíos y mis primos. Y ese sueño se ha hecho realidad. Me pide Carlos que lea un poema que yo dediqué a mi tío, Eduardo Ortega y Gasset, y que fue publicado en uno de los libros de los que soy autora, y además en un blog que yo llevaba en la Escuela de Letras. Y es lo que voy a hacer. Es un poema muy largo y he seleccionado solamente unos versos. Pero sí quiero referirme a que cuando salí en el blog de la Escuela de Letras, me llamaron de la Escuela de Letras, que un señor de Caracas llama preguntando por usted. Y era tío Juan Manuel Ortega, que es el padre de Elena, que está aquí. Desde entonces tuve la suerte de mantener una correspondencia con él y también con tía María Rosa. Bueno, y tengo tiempo limitado, ¿verdad? Pero voy a leer solamente unos cuantos versos y como sale. Ya es hora de salir a abrazar la frágil condición humana, en pie como una columna griega, semejante al camino que sube de la playa. Frente a la densidad infinita, unas veces se detiene como una prosa melodiosa y otras, como un patinador se adelanta sobre el mar de hielo. El tiempo sobrepasa al hombre que es su sombra. Sí, ser hombre es ser la sombra del tiempo. La poesía es el único conocimiento que no llena mi corazón de soberbia, porque está escrita con el oído de un músico. En este vestuario lleno de albor se alisa su uniforme el camarero del casino de una ciudad pequeña, en las manos con una servilleta blanca o una noticia atrasada. Solo leo y escribo, exclama el viejo abogado republicano que amaba el bien común y entre todos ellos la justicia, desvelado por su exilio, sin poder morirse nunca, ni apagar la luz. Nave de luz interior, jamás se hundirá. Qué regalazos nos trae este momento. Sí, he visto comprar libros a muchas personas, otras aún no se han animado, pero quiero decir que no se han animado porque teníamos que empezar el acto y han dejado de vender libros, pero si me permitís, hay una palabra, es probable que me corrija algún ponente de la mesa, mucho más culto que yo evidentemente, pero hay una palabra que está mal usada, que es la palabra tremendo. Es decir, dices, oye, ¿qué tal la fiesta de noche? Tremenda. ¿Qué tal estuvo la cena? Tremenda. Y tremendo es un accidente o es una tragedia como la que sufrió la cantinera. Si los que habéis comprado el libro, por favor, hagamos un feedback. Coged la página 74.
Lo voy a leer yo, pero quiero que al mismo tiempo lo leáis interiormente vosotros. Por cierto, ha sonado un teléfono. La próxima vez que suene un teléfono, dejadlo que suene y esperéis a que yo llegue y yo conteste la llamada, ¿verdad? No se podía contestar, era una alarma. Ah, era una alarma. Hay una canción. Alarma, 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 alarma. Muy bien. Atención. Son crónicas. Quiero decir que estas crónicas merecen una serie en televisión. Por tanto, si hay aquí alguien que se dedique a la televisión, a lo audiovisual, a la producción, o sencillamente sea amigo de Pedro Sánchez, quiero que levante la mano y escuche con atención esto, porque esto es una serie tremenda, impresionante, trágica, enorme. Pero estamos en la página 74 y dice: con desabrido acento y despectivo ademán, contestaron aquellos oficiales: cállese usted, refiriéndose a ella. ¿Usted qué sabe? María, enérgica. María, soy una mujer indefensa, replicó María con enérgica decisión, pero bajo la aguada algunos días hago hasta 5 veces. Algún día no volverá usted, contestó uno de aquellos hombres para quienes la muerte ha sido un excesivo pero explicable castigo. Al oír aquello, Primo de Rivera llama a la heroína y le dice desde el interior de la habitación en la que se encontraba y en alta voz: María, entre usted, no hable nada con esos cobardes que están avergonzados de ver que una mujer hace lo que ellos deberían hacer. Muy bien. Acaba de llegar Belén Esteban. Un fuerte aplauso para ella, por favor. No, que están preparando no, es que me he confundido. Platón siempre invitaba a sus amigos a... quería empezar por Platón y voy a continuar por Platón, solo que me desvío directamente para contar lo esencial. Yo soy una anécdota y tú eres lo esencial. Quiero decir que Platón siempre invitaba a sus amigos a beber antes de empezar a pensar y a hablar, porque el beber puede despertar el tema. Pero sí es importante para mí, para los que tenéis el libro, para los que no lo tenéis, pero habéis oído hablar durante toda la tarde de este libro, si hay alguna pregunta para hacerle al autor, me gustaría preguntas fáciles, difíciles, importantes o como queráis, me da exactamente igual, pero por favor participad. ¿Tienes el micro? A ver, ¿quién ha dicho que sí? ¿O estáis saciados de información y no tenéis nada que discutir? Es decir, ¿os parece bien todo esto? Así. Muy bien. Piden el micrófono por ahí y hay una persona que sí quiere preguntar. Yo no voy a preguntar. Yo quiero agradecerle a Carlos el libro, quiero agradecerle el entusiasmo que ha puesto en él, el cariño que ha puesto en él, el que saque de la historia olvidada a tantos personajes como el padre Revilla o como María. En este caso ha sido la figura de una mujer humilde. El estudio que está haciendo sobre Eduardo Ortega y Gasset y Manuel Ortega y Gasset. Y quiero agradecerle que sea como es, que siga estudiando, que siga trabajando, que se regale un poquito más de tiempo para él y que siga rodeándose de tan buenos amigos como los que hay aquí esta tarde. ¡No se puede pedir más! ¿Alguien más que no esté aún saciado? ¡Ahí! ¡Ahí! Tienes un nuevo... Bien, no te vuelvas a sentar, por favor. Estate con tu público.
Hola Carlos, buenas noches. Te felicito por este nuevo libro y te quería hacer una pregunta. ¿Te suena el nombre de Manuel Calderón Gutiérrez? Ahora mismo no, sinceramente. Te explico. ¿Recuerdas que Vicente Moga, nuestro paisano Vicente Moga, hizo una edición de Caballerizas Altas de Ramón J. Sender para el Ayuntamiento de Melilla, el Servicio de Publicaciones? Y allí hay unos artículos al final de Sender, publicados en el Telegrama del Rif. Pues hay uno de ellos publicado el 29 de enero del 24 y dice así, dice brevemente, a ver, un cantinero pregona churros con un acento cansino y doliente. Este cantinero era este señor que te he dicho, Manuel Calderón Gutiérrez, y era mi bisabuelo. De las tropas. Bueno, está al aire el dulce enérgico de muchos de nosotros, ¿eh? Es fantástico. ¿Alguien más quiere preguntar? Hoy quiero decir una cosa. Ah, sí. Hay un personaje muy conocido, condecorado por el rey Mohamed VI, que es don Manuel Palomo. Yo le he invitado a que viniera hoy aquí, que es presidente de la Asociación de Antiguos Residentes en Alhucemas. Entonces este señor era hijo del cantinero del desembarco de Alhucemas. Enseguida que hacen el desembarco, montan una cantina, porque como se cuenta muy bien en el libro de Carlos y en muchos episodios, era fundamental un lugar de reunión, un lugar de expansión, donde cantaban, comían, a veces lo que no les daban en los cuarteles, y además a precio muy asequible. Y entonces este Palomo, cuando ya tenía cierta amistad con Jean Sanjurjo, que luego, ya sabéis, Alhucemas, hermano de Sanjurjo, y le dijo al Jean Sanjurjo, ¿qué es lo que quieres que te dé? Dijo, pues quiero tener una importante cantina aquí. Y eso fue el origen un poco de la población de Alhucemas. Un cantinero que creo que se llamaba como su hijo, Manuel Palomo. Ya os he dicho que el nombre lo permite a él. ¿Más? Hola, buenas tardes, felicidades por el libro, don Carlos. Yo creo que se podía explicar un poco lo que es la figura del cantinero, de la cantinera o del cantinero. Era una figura, eran negocios independientes, dependían de intendencia, del ejército, cómo llegaba la gente hasta África, un poquito... Sí, no, bueno, los cantineros en muchos casos recibían autorización por parte de los regimientos, en algunos casos iban ellos un poco cuando eran por libre, pero a la hora de instalarse ya cerca de algunas posiciones, ahí sí precisaban algún tipo de autorización. Muchos de ellos eran o habían servido en el ejército, habían sido soldados y demás, y les acompañaban. Pero cuando acompañaban a las tropas, pues iban muchos, iban por libre, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, el caso de la cantinera de Montearre, ella se instala en Montearre precisamente gracias a la figura de Fernando Primo de Rivera. Tenemos aquí la suerte de contar aquí con la presencia de su nieto, Fernando Primo de Rivera, que conoce a esta mujer, que está entonces allí en Melilla, se había instalado, ella había ido de Lavapiés, había ido a Marruecos en busca de un mundo mejor. Ella entra en contacto y eso era una mujer, bueno, porque se ganaba el afecto de la gente, ¿no? Porque de hecho llama la atención de quien era el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, ¿no? Porque conocemos toda su trayectoria, entonces le anima a que se instale en Montearre, y ella va y se instala en Montearre, y precisamente en Montearre ella va a entrar en contacto con Fernando Primo de Rivera. Fernando Primo de Rivera es el teniente coronel del regimiento de Alcántara, famoso, condecorado como el regimiento hace poco tiempo, precisamente por la descarga famosa que se llama del río Igán, porque él acompañó con el regimiento de caballería, acompañó en la retirada a Montearre y acompañó para proteger a la columna
y ahí murieron prácticamente pues, el 90% de regimientos. Llegaron unos pocos, entre ellos Fernando Primo de Rivera, con la mala suerte de que a los pocos días de estar ahí en el sitio una granada explota y le produjo una herida en el brazo. Eso le produjo una gangrena, hubo que amputarle el brazo, no había anestesia ni medicina, entonces ahí en esa posición, y se le amputó con una navaja de barbero, ¿no? Fue tremendo. Y él todo ese tiempo estuvo acompañado de María Gómez Gil y de Juana Martínez, que era la cantinera, y de hecho el aprecio que se tenían ambos, la admiración que se tenían ambos continúa, porque cuando Fernando Primo de Rivera, el cadáver, porque el cadáver se había enterrado allí, la desenterrado, siguió la peripecia, se enterró en Melilla, pero después la familia lo trasladó, al cabo del tiempo lo trasladan a Madrid, y vienen en un tren, y todo eso, Alfonso XIII van allá a recibirlo, y las personas que acompañan después al féretro hasta el cementerio, una de ellas es María Gómez Gil, la que la acompaña, es decir, que ella siguió en contacto con la familia. De tal, no sé si ahora, seguramente no habrá ninguna correspondencia ni una cosa, porque no la recuente, pero sí, o sea, que María Gómez Gil y Fernando Primo de Rivera, o sea, ese sentimiento de ella hacia Primo de Rivera y esa admiración fue grande, ¿no? Y lo mostró en su fallecimiento. Un candidato. Bueno, quería comentar que he llegado a este acto por casualidad, porque hoy en Embajadores, en la calle Embajadores, prepararon un bar. He visto el periódico de Lavapiés y en la contrapágina aparecía. Creo que no es una coincidencia. En agradecimiento a Carlos y en honor a las cantineras, quiero decir que he sido capitán de la primera compañía de la cuarta bandera del tercio Duque de Alba, etc. Y tuve el honor de tener a mi cargo probablemente la última cantinera del ejército español, la Peque, que falleció en el año 2000, si no recuerdo. Perdón, el nombre lo dice, perdón. La Peque, la llamábamos la Peque. No sé si tenía conocimiento de su existencia, lógicamente no se puede remontar a la época del protectorado, pero sí a la de la guerra civil. Sí, creo que, no sé si el general Dávila en algún artículo en su blog ha hecho referencia a ella. Entonces, creo que no es una casualidad, una coincidencia muy bonita, sí, la oportunidad de honrar la figura de las cantineras. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, en honor de la Legión, tengo que decirte que aquí también hay un legionario de Ceuta, bueno, fue también de la Legión, en que ya he citado antes el amigo Luis Vargas, y bueno, mi padre también fue capitán de la Legión, pero en Melilla, en el tercio de la capital. ¿En qué año estuvo usted en la bandera? ¿Perdón? Porque yo estuve en la cuarta bandera. Yo estuve en el 95. Oh, yo en el 64. Una pregunta, Carlos. Te voy a hacer, Carlos, la pregunta más difícil, la del millón. El otro día Luis Rigal, que es uno de Prema que más sabe, también se la planteaba. ¿Se pudo salvar a los sitiados de Monterrey? Es un tema tan discutido, peleado. Sí, es una pregunta muy difícil. Bueno, ese es un tema muy controvertido, ¿no? Todos los historiadores, bibliografías sobre el socorro a Montearvi, porque hay que pensar que a 38 kilómetros de Melilla había 3.000 españoles que estaban sitiados, estaban sufriendo un asedio, sin comida, sin bebida, y las únicas posibilidades de socorro eran a través de unos aeroplanos que lo único que podían lanzar era 50 kilos de peso desde una altura bastante grande, porque en el momento que descendía un poco estaban en manos de los rifeños, de los pacos,
que eran, bueno, con el fusil eran tremendos, ¿no? Tenían una eficacia tremenda, con lo cual cuando lanzaban el pequeño socorro, que no servía para nada, que 3.000 personas porque habían fuera de todo eso. Fue un tema muy polémico porque, claro, hay que tener en cuenta las familias que desconocían además quiénes eran, porque lógicamente no se sabía los nombres de los que estaban allí, puesto que eran los que habían llegado de esos 8.000, de esos 10.000, 11.000, 6.000 o 7.000 españoles que se habían concentrado en Anoal y que se habían ido en retirada, los que se salvaron y llegaron allí. No se sabían los nombres, pero había un clamor popular tanto por parte de la familia como sobre todo por los partidos políticos y demás, incluso por muchos militares. ¿Cuál era el problema en ese momento? En ese momento el problema también era que estamos hablando de agosto de 1921 y claro, las tropas, la Comandancia General de Melilla había quedado prácticamente destruida, ¿no? Había pocos efectivos allí y los efectivos que llegaban de la península eran efectivos que llegaban sin ningún tipo de formación ni nada de eso. Y además los jefes muchos habían muerto y de hecho Damaso Berenguer, que era el alto comisario, que se desplaza enseguida a Melilla, el alto comisario estaba en Tetuán, se desplaza a Melilla y tiene que nombrar, ha muerto el comandante general Silvestre, muere en Anoal, y el segundo de la comandancia, que era Felipe Navarro, está en Monteagri, y los generales que han llegado son generales que se habían nombrado en comisión de servicio hacía poco tiempo. De hecho, ellos se mantienen una reunión, hay el acta de esa reunión en Melilla, en la que dice que las condiciones que estaban eran difíciles. Pero bueno, hay algunos como el coronel Riquelme que dijo que sí, pero el tema, hay un libro muy interesante sobre eso, y a mí la lectura de ese libro me dio otra visión, ¿no? de lo que era el tema, que es el tema el libro era uno que firmaba por N. C. Que bueno, me costó muchísimo tiempo averiguar ese nombre, me tenía mal traer N.C. quién podría ser. Bueno, pues descubrí que ese respondía a Nazario Cebreiro, que era un teniente coronel, que además estaba en el norte, era un teniente coronel, era especialista había hecho muchos estudios de temas militares, es decir, que actuaba sin ningún apasionamiento, como en el caso de otros que actuaron, como era Riquelme y demás, tenían a sus compañeros allí, era otro sentimiento. Pero este hombre hizo un estudio muy interesante sobre la logística, es decir, lo que comportaba ir allí. A 38 kilómetros de Melilla hay que situarse en aquellos tiempos, es decir, donde no disponían, de hecho, disponían de fuego material. Primero tienes que desactivar el modo avión. No estaba previsto el modo avión, ¿no? Déjame que conteste yo. No estaba previsto. Pero bueno. De cualquier manera, si me permitís, yo no conocía la cantinera de Monteagri. Yo, la única cantinera que yo conocí o oía era aquella que decía cantinera de Cuba. Pues ha venido hoy a darnos unos vinos y con esto cerramos este maravilloso acto que hemos contado con Mustafa Alcalay. No es Alcalá. Alcalá. Merci. Sí, micrófono. Sí, pues un poco. Bueno, enhorabuena, Carlos. A mí me parece que el tema la relación de Teodoro Ortega y Gasset con Marruecos, su padre también fue el primero, me parece, que empezó, Ortega Munilla, a hacer crónicas muy detalladas de Marruecos,
es bastante central en la evolución política de mucha gente, desde luego de mi abuelo, José Ortega y Gasset, probablemente, quizá de Unamuno también, ¿no? Yo no sé si en esa amistad entre Eduardo y Unamuno les contó muchas de las cosas que él había visto, asistido, denunciado de lo que estaba ocurriendo en Marruecos. Bueno, la primera es que ese famoso telegrama, es verdad, eso de oler los hombres valientes del rey al general Silvestre, porque claro, es un telegrama que llevó casi al destronamiento a Alfonso XIII. O sea que yo nunca he sabido si eso literalmente es cierto. El 25 te espero. Sí. La otra cosa que yo he visto el manuscrito de la parte de tu tesis que yo había oído lo del atentado a Tío Eduardo y la bomba que pusieron ahí en Rafael Calvo y que milagrosamente destrozó el apartamento y milagrosamente estas chicas primas mías están aquí porque Abuela puso un colchón. Bueno, y entonces, gracias a pero a mí me ha interesado como profesional que soy de la historia, esta relación no es la primera vez que yo lo he visto entre el pistolerismo falangista y la FARC. Eso yo lo vi en una tesis sobre las matanzas en Barcelona en la guerra, esa relación, y lo he visto en la disquisición minuciosa que tú has hecho del atentado, que yo no conocía, he oído hablar de él, pero no conocía el asunto. Y me parece que eso es una línea interesante. Claro. Esto del asesinato del pistolerismo exige, es macabro, pero exige una cierta especialización, ¿no? Y no debía haber tanta gente que tuviera maestría en asesinar, en poner bombas, etcétera, etcétera. Esa es una relación interesante que está además en el centro de... porque aparte de los falangistas es evidente que Tío Eduardo estaba en el objetivo de los falangistas, de Azaña, ¿no? Porque eso está en las memorias de Azaña. Se me ha venido a ver Eduardo Ortega y Gasset y me dice que él se va porque le han amenazado los de la FAI y le han dicho que ellos solo avisan una vez. Y entonces don Eduardo Ortega y Gasset se va a Francia. Por cierto, se queda en París y ahí es la clave de la emigración a Cuba. Luego, si queréis, puedo hablar de eso un momento, porque ahí intervino mi abuelo muy directamente. En fin, esta relación de FAI, pistolerismo falangista, a mí me parece interesante, ¿no? y que lleva ciertas pistas de esa época sangrienta. Bueno, a mí me parece que los que estamos aquí, de nietos de los tres hermanos, lo que demuestran es aproximadamente lo contrario que estamos oyendo ahora, ¿no? Que la gente se puede entender, se puede ayudar, se puede querer, como era el caso de estos tres hermanos, aunque tuvieran posiciones políticas muy distintas. María Antonia, no sé si sabe que a su abuelo Manuel lo salvó Tío Eduardo, pues lo detuvieron, lo llevaron a una checa, no debía ser un lugar agradable en la época, y su madre, doña Dolores Gasset, llamó a un sobrino suyo, Ricardo Gasset, cuyo nieto está aquí, José, y a su hijo, Eduardo, que fueron los que sacaron a tu abuelo Manolo y a Tía Antonia de la checa, ¿no? La checa era complicada, ¿no? Porque a tus tíos los asesinaron en Ciudad Real. O sea, que era una situación complicada. Pero esta relación que está en el testimonio de Azaña, que me ha venido a ver, que se va, me parece que es interesante y que no es el único caso en que yo lo he visto citado. Me gustaría
Sí, bueno, es que ha tocado un tema interesante, empezando por Marruecos, porque Anual es fundamental en la historia de España, ¿no? Y el gran conocedor de Marruecos, de la política española de Marruecos, es Eduardo Ortega y Gasset, pero como ha dicho bien usted, le viene ya su bisabuelo, José Ortega y Munilla, el gran personaje. Él hace un viaje, yo tengo una crónica localizada de él en 1880 y tanto, muy interesante, sobre costumbres de Marruecos, y después por parte de los Gasset también, Rafael Gasset escribe también, cuando en 1909, la guerra de Barranco del Lobo famoso, él va allí, va desde Málaga, e incluso envían allí corresponsales, y sigue la guerra de Marruecos. Y el gran conocedor, cuando habla de Unamuno, del exilio, en el exilio de Unamuno, o sea, el que conoce todo ello es Ortega y Gasset, tanto por las crónicas que aparecen en el libro, hay muchas más crónicas, porque él va solamente 3 días después del desastre como corresponsal de La Libertad, él va allí, y además va a primera línea de fuego, porque algunos cronistas decían que escribía las crónicas desde el café La Peña, en un par de Melilla, donde se reunían, y allí escuchaban cosas y escribían las crónicas. No, Eduardo va en primera línea de fuego, en algunos casos, pues arriesgándose a perderla, y escribe la crónica. Y después, en el Congreso, cuando el Congreso se abre, que no se abre hasta octubre, después de 3 meses se abre el Congreso y se debate la política española en Marruecos, el que intervienen muchos diputados, ¿no? Cada uno habla de una manera, hablan en distintas sesiones, pero en una de ellas solamente habla Eduardo Ortega y Gasset, son a lo largo, me parece que son 9 o 10 páginas que recoge el diario de sesiones, y ahí hace un análisis del problema, pero es más, es decir, en otro diario de sesiones, en el año 14, es decir, 2 años después que se instala el protectorado, Eduardo Ortega y Gasset hace un análisis de la situación que hay ahí en el ejército que se produce. Es un caso que hemos hablado usted sobre el tema de las recompensas y de todo eso, ahí lo cita muy bien, y él ya adelanta cuáles van a ser los problemas. Esos problemas se repiten, o sea, esos problemas saltan en el 21, porque, bueno, sería un tema muy largo para hablar del protectorado y todo eso, ¿no? Y yo, bueno, al hilo de la pregunta de mí, aprovecho para agradecer públicamente el apoyo que la Fundación Ortega, pues, y las facilidades que me ha dado para encontrar. Además, hace poco me facilitó precisamente un libro interesantísimo, que no lo he dicho en la primera parte, que es sobre los Gasset, la otra familia, que es interesantísimo. Me interesó mucho la figura de Rafael Gasset, ministro de Fomento, porque fue el primer cargo público, el primer cargo, digamos, de la administración que obtiene Eduardo, es como secretario de Rafael Gasset, cuando le nombra ministro de Fomento, le nombra su secretario particular. Y no se puede entender, y Unamuno, cuando es famoso en el exilio, no se puede entender la figura de Unamuno sin el apoyo que Eduardo, no solamente Eduardo, sino la familia, ¿no? Y hay testimonio, Adela que está aquí lo sabe, en los testimonios familiares de la casa donde se reunía, una casa que construye la abuela. Es decir, es una historia muy bonita, la familia muy bonita, lo que ha dicho usted es cierto, ¿no? Una familia que, a pesar de la diferencia que había, pero curiosamente había diferencia, pero cuando uno lee las cartas que escribe Eduardo en el año 56-60, cuando ya está en Venezuela, sobre la familia, ¿no? Y la visión que tiene de España, incluso con algún primo Gasset que va a Nueva York y se encuentra y demás, era un hombre, es que el concepto de familia que tenía, y eso lo prueban los nietos, ¿no? Porque los nietos, el homenaje que tenía, yo he tenido la oportunidad de ver las fotos, documentos del abuelo rodeado con todos esos nietos, ¿no? Ese cariño que tenía, las preguntas que hacía sobre Antonia, la mujer de Manuel, las preocupaciones. Es una figura fantástica, que hoy día, este año, se cumple 60 años de su fallecimiento, y bueno, esto yo creo que es un primer acto de reivindicación de la figura de Eduardo Ortega y Gasset, a que yo espero que continúen otros.
Bueno, yo creo que sí ha llegado el momento de cantinear un poco y de irnos directamente a refrescarnos, y al mismo tiempo os puedo asegurar que si compráis el libro ahora mismo tenéis derecho a firma del autor.